la maestría en la que tendremos la oportunidad de escuchar y observar la lección inaugural impartida por el doctor Eduardo Núñez. Sin más, doy paso a las palabras del doctor Jorge Ruano, quien hará la presentación inicial de la maestría. Bueno, muchísimas gracias. Pues quiero en primer lugar saludar a la maestra Catalina Soberanes, coordinadora de la maestría en seguridad estratégica. Por supuesto, también saludar al doctor Eduardo Núñez, nuestro invitado especial y conferencista de la noche, que por cierto recientemente cumplió años, así que extensivo las felicitaciones por su... también quiero pues saludar al profesor del curso, el doctor Omar Ventura, pues al equipo Flaxo, Amanda, y por supuesto a cada uno de ustedes, de los miembros de esta maestría, dentro de quienes hay por lo menos cuatro que, que recibieron ya un diplomado previo y que ya tienen adelantado algunos cursos, ¿verdad? Pero la mayoría pues está iniciando eh, desde mi punto de vista con un buen pie un programa de formación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, institución que fue fundada en 1957 en Latinoamérica. Su primera sede fue allá en Chile. Eh, por los problemas que hubo en los años 70, pues migró un tiempo a Argentina y posteriormente, igualmente, los problemas políticos. Me refiero pues todo el tema, ¿se acuerdan ustedes de las dictaduras y todo esto, no? Siempre hablamos de los regímenes dictatoriales. Entonces la sede se instala en la sede pues central o la Secretaría General de Flaxo. Se instala en 1979 en Costa Rica, ¿no? O sea, de donde por cierto nació el doctor Eduardo Núñez, ¿verdad? Entonces nosotros como Flaxo tenemos una relación muy directa con la Secretaría General en Costa Rica. De hecho, los títulos de las maestrías, doctorados, pues son eh, emitidos por la Secretaría General que queda en Costa Rica y aprobados por el Sistema Superior de Educación que existe en Costa Rica en el marco del Consejo de Rectores. De manera que Flaxo tiene 7 sedes, o sea, una sede implica que tiene un acuerdo legislativo o la autorización del Estado para operar dentro del territorio de esos países. Entonces, Flaxo tiene siete sedes, una de ellas es Guatemala, ¿verdad? Y ya mencionaba yo pues, que está ahí Costa Rica, que es la Secretaría General, donde uno como estudiante después, pues aquí por través de Guatemala uno puede tener certificaciones de estudio, le dan el título. Es un título internacional, ¿verdad? Significa un título internacional con el reconocimiento, digamos, de el nivel superior de Costa Rica. Por supuesto que alguien estudia en México, o sea, en México hay otra sede, igual que Guatemala. Es una sede muy importante en México que tiene una trayectoria de egresados muy interesante. De hecho, cuando Flaxo nace en 1957 en Latinoamérica, su principal misión era promover los estudios de posgrado. Imagínense ustedes, aquí estamos en Guatemala.
Yo sé que hay al menos un par de compañeros que vienen de Costa Rica, que están inscritos en el programa de la Universidad, creo yo, Nacional o la Universidad de Costa Rica. Y también hay creo que un par de colegas, un colega de El Salvador, pero hablo en el caso de Guatemala. El primer posgrado nacido en territorio guatemalteco en una universidad pública, la Universidad Nacional, fue en 1965. Eso quiere decir que aquí hay una escuela regional de ingeniería sanitaria donde la gente estudia precisamente ingeniería sanitaria o recursos hidráulicos posteriormente, que muchos de esos estudios eran becados totalmente casi por Alemania. Desde 1965, la Universidad Nacional de Guatemala fundó su primer posgrado. Estamos hablando de 1957, Flaxo inició a hacer posgrados en Latinoamérica, en aquellos tiempos donde no había, digamos, no había posgrados en Latinoamérica. De hecho, nace con ese propósito. De hecho, la sede, por ejemplo, que está en Argentina, es una sede que tiene una buena cantidad de estudiantes, muchos estudiantes. Es una sede que tiene más de 1.000 personas trabajando en la sede Flaxo. Y luego, pues me traslado un poco a la sede de Chile. Existe la sede de Chile, que también hay posgrados. Y la sede de Ecuador, que es la número uno en número de posgrados. En Ecuador usted encuentra desde 14, 15 maestrías hasta 5 o 6 doctorados, por ponerlo así. Entonces tiene una presencia, digamos, en este caso de posgrados, Flaxo, ¿verdad? Bueno, y está, pues, vamos, ya son 7 sedes, que lo comentaba, una es Guatemala, ¿verdad? Y hay programas, digamos, hay programas Flaxo. En total, Flaxo está en 18 países. Un programa Flaxo es porque puede tener una maestría. Hay programa en República Dominicana, hay también en El Salvador, hay también en Honduras, ¿verdad? Hay en Uruguay, que ya tiene, digamos, una trayectoria también en tema de posgrados, ¿verdad? Pero en resumen, está en 18 países presentes en Latinoamérica y nosotros ya pertenecemos a este mundo, digamos, de las ciencias sociales. Yo sé que la mayoría de quienes están inscritos en la maestría vienen del mundo de las ciencias sociales. Vi que hay una persona que estudió ingeniería agronomía, perdón, agronomía, o sea, sí es ingeniero agrónomo. Que también el ingeniero agrónomo necesita toda una visión social para poder desempeñarse profesionalmente y comunicarse con todas las comunidades, etcétera, donde vaya, digamos. Entonces, en resumen, nosotros pertenecemos a este mundo de las ciencias sociales, ¿verdad? Que de alguna manera, como decía este teórico alemán Max Weber, él habla de las conexiones de sentido. Entonces, a nosotros que estudiamos ciencias sociales, a nosotros pues nos enseñaron que hay que entender la dinámica de los actores. Los actores que hacen posible los cambios sociales, que tienen intereses, que tienen valores, que tienen enfoques, tienen maneras de ver la realidad. Y por qué no decirlo, también operan con estrategias y operan con tácticas. Entonces a nosotros en ciencias sociales nos dicen que es muy importante que conectemos con el sentido de la acción de los actores, la conexión, el sentido, la motivación de los actores. Además de lo que ya sabemos, todo el tema de los principios de causa-efecto, todo eso. Pero en las ciencias sociales nos han enseñado que la actitud es importante. Muchas cosas se logran por la actitud de los actores. El actor puede ser usted, es una persona, puede ser una organización, puede ser un grupo, puede ser una institución, etcétera, o un país en el mundo de la diplomacia, o el mundo diplomático, el mundo globalizado. Entonces, la actitud es importante. La actitud es capaz de hacer algunas, ¿cómo se llama? No, yo voy a decir, la actitud anticipa el éxito, etcétera, del fracaso de un proyecto. Entonces, la actitud, digamos. Entonces, uno se va acostumbrando de que en las ciencias sociales, prácticamente, con toda humildad, nosotros lo que hacemos es influir, digamos, en el juicio de los otros.
influir en un actor, influir en un tomador de decisiones, influir en un grupo, influir en una institución, etcétera. Digamos que es un poco bajar uno al nivel de decir lo que podemos hacer. Y muchos de ustedes seguramente a través de este programa de maestría, si ya están o a lo mejor ya están o a lo mejor se van a fortalecer porque están en el ámbito estatal, público, gubernamental, de administración pública, etcétera, o están en el ámbito privado, digamos, o están en el mundo de la academia, en las universidades, necesitamos fortalecer esta área, esta disciplina de la seguridad. Entonces, con estas sencillas palabras, pues para no tomar mucho tiempo, pues extensivo el saludo del director de Flaxo, que es el maestro Marcel Arévalo, ¿verdad? Y el equipo que se ha constituido. Y por supuesto, agradecer principalmente a nuestro invitado especial, que realmente lo hace de una vocación de servicio y también una vocación de compromiso, con una visión de Estado, de una visión de nación, el doctor Eduardo Muñoz. Entonces, agradezco a la maestra Catalina y al equipo que hace posible, y ojalá, yo le pregunté al director de Flaxo, bueno, si yo iba a estar, y me dijo, yo voy a estar en la clausura. Me dijo. Bueno, esa es una actitud. Eso, que comencemos bien y que terminemos bien. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme por esta vía y a lo mejor en cierto momento podemos vernos, como se dice, frente a frente y saludarnos. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Gracias a usted, doctor Ruano. La lección inaugural de nuestra maestría estará a cargo del doctor Eduardo Núñez Vargas, quien es politólogo de la Universidad de Costa Rica, con posgrado en gerencia de proyectos de desarrollo y actual doctorando en gestión pública o ciencias empresariales del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Durante 8 años ejerció como director de proyectos de asistencia técnica electoral para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su Centro de Asesoría y Promoción Electoral, cumpliendo funciones de coordinador de programas sobre gobernabilidad y derecho a la participación política. Ha sido consultor sobre partidos políticos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización de los Estados Americanos, sobre todo en programas de democracia y gerencia política. Entre 2022 a 2026 tuvo su cargo la coordinación general del programa Valores Democráticos y Gerencia Política y del proyecto de fortalecimiento de la institucionalidad y gobernabilidad del Congreso de la República. Complementariamente se desempeñó entre 2013 y 2019 como presidente de la Asociación Costa Rica Íntegra, capítulo de transparencia internacional en el país. Como ustedes han escuchado, el doctor Núñez Vargas es de nacionalidad costarricense, pero ya tenemos varios años de disfrutar de su presencia, de su apoyo, de su orientación y de su asesoría en innumerables proyectos para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. El tema que le hemos pedido que desarrolle para nosotros es la estrategia de seguridad de los Estados Unidos de América y sus implicaciones para América Latina. Bienvenido, doctor Núñez. Es para usted la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, en general, por supuesto, a Flaxo por la oportunidad de compartir la noche de hoy con ustedes y por el honor que me dan de abrir esta maestría. A Jorge, a Catalina, al doctor Ventura por la amable compañía la noche de hoy. Como bien decía la maestra Soberani, la idea es pues conversar un poco en torno a la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, eh, que fue presentada en diciembre del año pasado, formulada en noviembre, cerrada su formulación en noviembre y presentada públicamente en diciembre del año pasado. Y yo quisiera abordar la presentación en cuatro partes, perdón, en 6 partes, si ustedes me permiten.
¿Por qué es pertinente y relevante analizar la Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos para Guatemala y para América Latina? ¿Cuáles serían algunos elementos conceptuales que son fundamentales para entender la racionalidad detrás de esa estrategia? ¿Cuáles son los elementos principales que constituyen la estrategia de seguridad del 2025? ¿Qué elementos de continuidad y qué elementos de diferenciación existen con las estrategias precedentes a lo largo del presente siglo? Desde el primer gobierno del presidente Bush, hijo, hasta esta segunda presidencia del presidente Trump. ¿Qué implicaciones tendría para América Latina? Y alguna reflexión específica desde la perspectiva también de Guatemala, que me parece que es relevante dada la sede de Flaxo que organiza esta maestría, pero que me parece que en algún sentido podría ser ilustrativo para, para otros países de la región. Un elemento antes de entrar en profundidad es decir que cuando uno habla de los Estados Unidos, particularmente estos últimos años en donde la política exterior y la política de seguridad de la segunda administración Trump ha sido tan, para decirlo, tan relevante, tan central, tan polémica también, es que tienden a analizarse en términos más afectivos que racionales sus políticas o sus estrategias. Yo voy a tratar de distanciarme de la animosidad con la que normalmente se analiza la estrategia de seguridad y la política exterior estadounidense, alejándome de aquellos que hacen una suerte de apología de por qué se justifica una política exterior que hace primacía del interés nacional de los Estados Unidos sobre los intereses de los países latinoamericanos, versus aquellos que ven esta política desde una perspectiva más emocional o más ideológica y la rechazan a portas. O sea, voy a poner énfasis más bien en intentar entender su racionalidad, porque es desde la comprensión de su racionalidad que se puede pensar cómo países como Guatemala, como los países centroamericanos o los latinoamericanos en su conjunto, podemos estructurar una estrategia de relacionamiento que al menos mitigue la evidente y notable asimetría de poder político y económico y militar que entraña la relación Estados Unidos-América Latina. Bien, ¿por qué importa la estrategia de seguridad estadounidense? En primera instancia, porque la estrategia 2025, por primera vez desde 1904, en que fue hecho público el llamado Corolario Roosevelt de la doctrina Monroe, una estrategia de seguridad estadounidense eleva el hemisferio occidental a prioridad geopolítica explícita. Es decir, en su formulación, este, desde 1904 no había quedado claramente dibujado en la formulación de las estrategias de seguridad que secuencialmente presentan los distintos gobiernos estadounidenses, la idea de que el hemisferio occidental era una prioridad geopolítica. Y ese me parece que es un elemento que tiene una extraordinaria relevancia, no solo porque tiene consecuencias directas, consecuencias de carácter inmediato, y profundiza las asimetrías que de por sí caracterizan la relación bilateral o multilateral entre América Latina y Estados Unidos, sino porque además convierte al hemisferio occidental y particularmente a las Américas en un foco o en un campo, para utilizar una expresión más precisa, de acción política directa del gobierno estadounidense. El segundo es porque de manera explícita también abandona la defensa del orden liberal tal y como lo entendimos a partir de la Segunda Posguerra Mundial, de mediados de los años 40 en adelante. Es decir, abandona la idea de que hay que defender un orden basado en reglas. Y eso significa una sustitución práctica del multilateralismo que tenía un fuerte énfasis en lo normativo e institucional, en organizar las relaciones externas, las relaciones de poder en torno a normas, principios y cierta institucionalidad a nivel global en el sistema de Naciones Unidas o a nivel hemisférico en el sistema interamericano, para imponer una lógica más de carácter transaccional.
Es decir, la idea de que los principios, las normas y las instituciones prevalecen es sustituida por la idea de que lo que prevalece son los intereses nacionales de los Estados Unidos. Y el tercer elemento que hace relevante el análisis es que hace una manifestación explícita de lo que podríamos denominar una instrumentalización coercitiva. Es decir, hace un despliegue explícito de instrumentos coercitivos. Por ejemplo, aranceles, por ejemplo, designaciones como organizaciones terroristas internacionales o militarización de fronteras o intervenciones directas en territorios fuera del territorio o de la geografía de los Estados Unidos, como herramientas concretas que significan o implican distintas formas y profundidades de condicionamiento político, económico y de seguridad. Es decir, entonces, desde esta perspectiva, por el carácter prioritario del hemisferio occidental, por la preeminencia del Estado, del interés nacional de los Estados Unidos sobre el orden liberal organizado sobre normas e instituciones, y por la variedad de instrumentos coercitivos que de manera explícita despliega, es que podemos afirmar que es necesario y estratégico y de alta prioridad que los países latinoamericanos entendamos, conozcamos y asimilemos esta racionalidad. Para hacer un análisis a profundidad, yo quisiera poner sobre la mesa un par de elementos de carácter, digamos, más conceptual. Yo sé que ustedes van a poder profundizar en esto de la mano de los distintos profesores y profesoras que van a conducir los distintos cursos de la maestría, pero creo que es importante introducir algunos elementos básicos que me parece que son las coordenadas para interpretar la lógica o la racionalidad, como digo, de esta estrategia. Lo primero es que esta estrategia se incluye en lo que se ha denominado en los últimos años el retorno de la geopolítica o el reposicionamiento de la geopolítica como un factor, digamos, de predominio en el sistema internacional. Entendiendo la geopolítica como el estudio de la relación entre el poder político y la geografía. Es decir, cómo la posición, los recursos y las rutas estratégicas condicionan o pueden condicionar los intereses de los estados. Y aquí a la base de la estrategia, eh, al punto que podríamos decir que esta estrategia 2025 la se ejecuta de manera empírica, hay dos predicciones teóricas que me parece que son relevantes y que son predicciones de este siglo. Mersheiner, que plantea que los estados siempre maximizarán su poder relativo, independientemente de los marcos normativos, agregaría yo, del sistema internacional, pero también de los sistemas nacionales, constitucionales y legales, y la afirmación también de Henry Kissinger, que plantea que la ausencia de consenso sobre los principios del sistema internacional genera inevitablemente un retorno a la política de poder. Es decir, estas dos predicciones o estas dos manifestaciones teóricas aparecen claramente dibujadas en la Estrategia 2025 presentada por la administración Trump. Es decir, tenemos un contraste entre una secuencia de estrategias de seguridad diseñadas a lo largo del periodo de la segunda posguerra y del periodo de la Guerra Fría y de la posguerra fría, ¿verdad? Que estuvo centrada en un cierto rango de respeto a reglas, normas e instituciones multilaterales como árbitros del sistema internacional que iban a prevenir o a reducir conflictos de alcance regional o global, versus un enfoque como el que presenta esta estrategia, en donde poder, territorio y recursos se ponen por encima del derecho internacional y de la gobernanza multilateral. A partir de esto, entonces, es que encontramos algunos elementos que me parece, en términos secuenciales, que son relevantes. Primero, digamos, la estructuración de la llamada doctrina Monroe en 1823, que básicamente refería a la exclusión de potencias europeas del hemisferio occidental. Es decir, la idea de que el continente americano era una zona de influencia exclusiva para los Estados Unidos de América. El llamado corolario Roosevelt de 1904, al que ya me referí, que añade el derecho de intervención unilateral
cuando un país, de los Estados Unidos, cuando un país latinoamericano no pueda mantener el orden, aquí hago una traducción libre. La doctrina Monroe relanzada en el año 2017 durante la primera administración Trump, que identifica la competencia entre grandes potencias como la matriz principal de formulación de la estrategia, actualizando la retórica Monroe, pero sin una codificación explícita. Y lo que llamamos, lo que se ha llamado por distintos analistas a partir de del 2025, el corolario Trump de la doctrina Monroe, que es lo que dibuja esta estrategia 2025. Es decir, es la primera estrategia que cita explícitamente la doctrina Monroe y formula un corolario contemporáneo. Es decir, define a China como una nueva amenaza de carácter extrahemisférico. Otro elemento clave que me parece que es importante para entender desde una perspectiva teórica y analítica esta estrategia es la idea del transaccionismo o la, digamos, transaccionalidad como un principio de política exterior. Es decir, lo entenderíamos como una política exterior organizada a partir de intercambios de intereses concretos que carece de un anclaje en principios institucionales o en compromisos multilaterales de carácter permanente. Es decir, a partir de esto, los aliados ya no valen por el apego a ciertos principios, normas o instituciones de carácter general, sino valen en función de la utilidad. Y la utilidad se establece fundamentalmente en función con la forma en que esos aliados se alineen o no con los intereses nacionales de los Estados Unidos. De igual manera, las instituciones del sistema multilateral van a ser útiles en la medida en que sirvan para amplificar el poder de los Estados Unidos, no para reducir, delimitar o condicionar el interés nacional de los Estados Unidos. En ese sentido, entonces, este enfoque de transaccionalismo identifica lo que podríamos llamar monedas de cambio, es decir, el valor de cada país se mide fundamentalmente a partir de tres monedas de cambio: el control de la migración, el combate al narcotráfico y el desplazamiento de la influencia china. Carece de un criterio democrático, es decir, los aliados no se evalúan por el grado de democracia o de respeto a los derechos humanos. Es decir, dicho de otra manera, hay gobiernos tanto democráticos como autoritarios que pueden obtener beneficios en la medida en que ofrezcan las monedas de cambio concretas y privilegia el bilateralismo por encima del multilateralismo. Es decir, el multilateralismo se vuelve un bien prescindible en la medida en que no esté alineado con el interés nacional de los Estados Unidos. Por eso se apuestan por acuerdos de carácter bilateral bajo condiciones que maximizan las asimetrías de poder que caracterizan a las relaciones de los Estados Unidos con sus potenciales aliados. Estos elementos son importantes y lo vimos de manera cruda cuando en febrero del 2025, en la primera visita al exterior del secretario Rubio, en vez de seguir la tradición precedente de los vicepresidentes estadounidenses de visitar uno de los países de Centroamérica y reunirse con la totalidad de los gobiernos centroamericanos, en el espíritu del TLC, Centroamérica-Estados Unidos, se aplica un criterio de bilateralidad en las visitas. Eso ya te daba un indicador de cuál iba a ser la estrategia de gestión de los intereses estadounidenses, en este caso con los países centroamericanos. Esta lógica transaccional tiene una fuerte implicación para América Latina. Es decir, convierte la asimetría de poder en un instrumento concreto de condicionamiento. Ningún país puede asumir que el respaldo de la administración del presidente Trump o el respaldo de los Estados Unidos es automático, está garantizado o es permanente. El otro elemento clave para entender la estrategia es la tensión en torno a la soberanía de los países. Y es que uno de los elementos fundamentales que se respetan en el contexto del orden internacional emergente a partir de la Segunda Posguerra Mundial es la idea de que la soberanía estatal tenía una cierta preeminencia y se veía expresada en el principio de no intervención,
en la administración de territorios y capacidades de decisión a través de instrumentos propios de los estados nacionales, se basaba en el principio de igualdad formal entre los estados y por ende estaba sustentada y organizada en torno al derecho internacional acordado entre los países para establecer un marco de convivencia razonablemente pacífico. Ese enfoque centrado en la soberanía entra en tensión con un enfoque claramente manifiesto en la formulación de la Estrategia de Seguridad Nacional 2025, que es el enfoque de intervencionismo basado en criterios de seguridad, a partir de instrumentos tales como la designación, por ejemplo, de los carteles como organizaciones terroristas Buenas internacionales, noches. la habilitación legal del uso de fuerza letal más allá del territorio estadounidense, la presencia militar en fronteras o el uso de sanciones o mecanismos de control económico. Es decir, los países que aceptan los términos que plantee Washington durante la presente administración, vamos a ponerlo de alguna manera, conservarían un cierto grado de autonomía operativa. Aquellos países que se resistan a los términos de la relación bilateral con Washington podrían enfrentar ciertas formas de presión de carácter coercitivo. Y aquí sobre esos elementos, entonces voy a caracterizar a continuación los principales factores o los principales variables que integran la estrategia de seguridad estadounidense de la presente administración. Lo primero es que por primera vez en la historia de las estrategias de seguridad estadounidenses, la migración irregular es considerada o identificada como la amenaza externa principal a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto es un elemento muy importante. Es decir, la migración masiva es identificada como amenaza externa principal. Es la base sobre la cual se construye la Estrategia de Seguridad Nacional 2025. Y eso se hace a partir de algunos elementos. Primero, la securitización de la gestión de los flujos migratorios regulares e irregulares. Es decir, convierte a países de origen y tránsito en responsables de una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, con lo cual los vuelve sujetos y objeto de presión y sanción. Segundo, se militariza la respuesta a esa amenaza. Es decir, la estrategia justifica despliegues militares en fronteras y control de rutas marítimas como respuesta a un fenómeno social y económico. Y tercero, se manifiesta una suerte de subordinación del enfoque de desarrollo de las migraciones. Es decir, las políticas de protección y derechos se vuelven políticas subordinadas al objetivo de la contención migratoria. Esto me parece que son esos son el principales rostros, digamos, de esa definición de la migración masiva y irregular como amenaza principal a la seguridad nacional de los Estados Unidos. A partir de eso, entonces, tenemos pues una serie de elementos a considerar, un segundo elemento, perdón, a considerar, que es el narcotráfico como amenaza también a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Narcotráfico, digamos, como una expresión de la criminalidad organizada. Y en este caso, la principal herramienta que manifiesta la estrategia es la calificación o la designación, para utilizar el lenguaje preciso de la estrategia, de los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas transnacionales o internacionales. Y al utilizarse la calificación de los carteles como organizaciones terroristas, se plantea un marco que habilita legalmente al gobierno de los Estados Unidos para diseñar e implementar acciones militares unilaterales en terceros territorios. Eso ha implicado que carteles como Sinaloa,
Cartel de Juárez Nueva Generación, la MS-13, el Tren de Aragua o el Barrio 18, una vez que han sido designados, puedan volverse objeto de intervención militar directa, independientemente de que esa intervención militar directa se dé fuera del territorio estadounidense. Es decir, este segundo elemento da un marco jurídico a la intervención, es decir, habilita legalmente operaciones militares sin autorización del país anfitrión. Segundo, da un marco financiero. ¿Por qué? Porque permite el uso de instrumentos financieros para el combate de los carteles. Por ejemplo, el congelamiento de activos y sanciones secundarias, el congelamiento de activos y el uso de sanciones secundarias a entidades vinculadas a los flujos financieros de estos carteles. Y tercero, da un marco de acción diplomática. Permite el uso de recursos de presión sobre gobiernos para extraditar, cooperar o, en caso de que no lo hagan, ser señalados como cómplices de estas organizaciones terroristas internacionales. En términos textuales, aunque es una traducción propia y no traducción literal u oficial, la estrategia lo que manifiesta es que este nuevo enfoque reemplaza lo que ellos llaman la estrategia fallida de solo aplicar el derecho como respuesta a esta amenaza. El tercer elemento clave de la estrategia es la exclusión de China y su influencia en el hemisferio occidental. Y también dice, otra vez en traducción libre, toda autoridad estadounidense debe aplicar presión e incentivos a los países socios para proteger nuestro hemisferio. Podríamos agregar en el lenguaje convencional estadounidense de influencias denominadas como influencias malignas. Eso implica un enfoque en infraestructura, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, digamos, deben ser áreas de enfoque eh, para la presión estadounidense, particularmente aquellos que ya han sido concesionados a China, lo cual le da un elemento o los convierte en un vector de influencia estratégica. Pone un foco en materia de telecomunicaciones, particularmente de las adjudicaciones de la banda 5G, tratando de promover la exclusión de Huawei o STE de redes críticas. Es decir, existe una agenda de presión para que se adopten alternativas estadounidenses o al menos alternativas occidentales. Un enfoque también sobre minerales críticos, litio, cobre, tierras raras, en donde hay una disputa activa con China que venía largamente invirtiendo en la compra de este tipo de materiales a partir de un enfoque de inversión en minería. Y un cuarto elemento es que se pone un enfoque sobre energía, es decir, activos energéticos como el gas, el agua, las represas o la energía solar, digamos, se convierten en un foco de atención, particularmente en aquellos países donde China ya haya invertido fuertemente en la última década. El cuarto elemento clave de la estrategia es lo que llaman textualmente la supremacía hemisférica, que se ve reflejado en el llamado Escudo de las Américas lanzado este año. Y aquí la idea es que el hemisferio occidental debe estar controlado por Estados Unidos desde la perspectiva política, económica, comercial y militar. Insisto, es una traducción propia, pero me parece que es una traducción bastante precisa de lo que dice la letra de la estrategia. Y el instrumento que ha utilizado la administración Trump es el lanzamiento del llamado Escudo de las Américas, que se dio en marzo de este año en Doral, en Florida, entendido como una coalición de gobiernos conservadores de carácter latinoamericano, digamos, a nivel de latinoamericano, cuya misión principal es el combate al crimen transnacional con énfasis en el narcotráfico, pero bajo la coordinación del gobierno estadounidense. Los componentes fundamentales son inteligencia compartida, operaciones conjuntas y el financiamiento específico es aportado fundamentalmente por Washington, aunque no se descarta colaboraciones o corresponsabilidad en el financiamiento de las estrategias, al menos en los territorios nacionales donde eso se pudiera dar. Y los miembros principales, aunque son 12 países en su conjunto, son El Salvador, Argentina, Ecuador, Paraguay, Honduras y Perú. Interesante que Guatemala fue excluida de la cumbre inaugural, lo cual podría ser interpretado, de eso vamos a hablar más adelante, como una cierta tensión
no principal, pero sí tensión, entre el perfil de una administración Arévalo que pone énfasis en principios y ciertos valores democráticos y respeto al orden multilateral, versus las demandas más enfocadas en preeminencia de la seguridad que caracteriza a la administración Trump. El quinto elemento, que no es menor, es el uso de la economía como un instrumento de seguridad. Y aquí básicamente hablan de una serie de objetivos de lo que podríamos llamar una geoestrategia económica. Habla de asegurar cadenas de suministro de militares críticos y semiconductores, un enfoque centrado en la exclusión de China. Habla del uso de la política comercial como palanca de presión política y de seguridad. Habla de financiamiento de la cooperación en seguridad mediante intercambios de acceso preferencial y habla de consolidación de la dependencia económica latinoamericana del mercado estadounidense. Y plantea distintos instrumentos: aranceles, el que ha sido más evidente, sanciones financieras, acuerdos de carácter bilateral y un enfoque muy interesante en control tecnológico. Esos rasgos tienen esos 5 elementos que configuran, digamos, los pilares de la estrategia de seguridad del 2025, representan ciertas continuidades, pero también ciertas diferencias en relación con las estrategias que se han presentado a lo largo del siglo XXI, desde la administración Bush 2002 hasta la administración Biden que precede a la segunda presidencia de Donald Trump. Y aquí entonces veamos lo que llamaríamos las continuidades estructurales en materia de, digamos, del enfoque de seguridad nacional, es decir, lo que no cambia. Y más allá de la retórica, ¿verdad? Lo que no cambia es, primero, China como un desafío sistémico. Eso está presente desde la estrategia de seguridad de la administración Trump en 2017, se reforzó durante la administración Biden 2022 y ha sido reafirmada en el marco de la estrategia de seguridad 2025. Cambian los marcos de respuesta, pero no la identificación del desafío, o sea, de China como un desafío sistémico al poder económico, militar y político de los Estados Unidos. La segunda continuidad es narcotráfico y migración. Ninguna de las estrategias a lo largo del siglo XXI ha abandonado estos ejes. Es decir, han sido objetivos estratégicos en materia de seguridad y objetivos estratégicos de política exterior. Y eso ha sido constante a lo largo de los 26 años o 24 años, digamos, de las estrategias de seguridad analizadas desde Bush 2002. La jerarquía y los instrumentos que se le asigne a uno y otro son variables o pueden modificarse, pero permanecen como en su consideración de ser amenazas centrales a la seguridad interna de los Estados Unidos. El tercer elemento de continuidad es el principio de supremacía militar, es decir, la idea de que Estados Unidos debe de preservar su supremacía militar en términos convencionales, en términos nucleares, en términos cibernéticos y en términos espaciales, los 4 dominios a los cuales se hace una directa referencia en su formulación en la estrategia. Esos 4 dominios, la supremacía militar estadounidense en esos 4 dominios no es negociable, para decirlo de una manera clara, particularmente en la configuración de la actual estrategia 2025. Y el cuarto elemento de continuidad es que sí tienen todas una retórica, digamos, de conservar el liderazgo global estadounidense. Aunque en la formulación de la estrategia 2025 aparece combinada con una manifestación expresa de rechazo a lo que ellos llaman el globalismo y a los compromisos multilaterales, el lenguaje de hegemonía de los Estados Unidos no desaparece, sino que no solo permanece, sino que se refuerza. Si viéramos muy rápidamente, tengo un documento que es un poquito más detallado, pero por lo menos los elementos clave de las últimas estrategias, como digo, Bush, Obama, Trump, Biden y Trump 2, en términos de distintas dimensiones encontramos estos rasgos principales. El marco articulador como primera dimensión, en el caso de Bush, es la guerra global contra el terrorismo, tanto Bush 2002 como Bush 2006.
En el caso de Obama es el orden basado en reglas. En el caso Trump 2017 es competencia entre grandes potencias, particularmente con China, aunque y se manifestaba una preocupación por Rusia, que ahora no aparece claramente dibujada. En el caso Biden, democracia versus autocracia. En el caso Trump 2025 es transaccionalismo hemisférico, para utilizar una expresión. Estoy tratando de simplificar o de sintetizar analíticamente. La amenaza, desde la perspectiva de la identificación de una amenaza principal, en los periodos Bush, el terrorismo es natural, es post 11 de septiembre, ¿verdad? En el caso Obama, la inestabilidad o la posibilidad de existencia de estados fallidos. En la primera administración Trump, la preocupación central en torno al papel de China y de Rusia y su competencia estratégica con la hegemonía estadounidense. En el caso Biden 2022, la amenaza de China como una amenaza sistémica. Y en el caso de Trump 2025, la migración masiva como principal amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Si analizamos la prioridad o la centralidad o marginalidad que se le asigna a la variable democracia, derechos humanos, en el caso de de los dos periodos de Bush, fue un objetivo central bajo lo que se llamó la Agenda de la Libertad o la Freedom Agenda. En el caso de Obama, fue un pilar normativo explícito. Durante la primera administración Trump, ya aparecía subordinada al interés nacional de los Estados Unidos. Durante la administración Biden fue un marco articulador principal y durante esta segunda administración Trump es explícitamente abandonado como objetivo. En torno a la variable multilateralismo, Bush lo presentaba como coaliciones voluntarias. El caso del combate, digamos, al terrorismo es el más, digamos, la guerra en Irak es el ejemplo por excelencia, digamos. En el caso de Obama, lo convirtió en un pilar fundamental, en un eje central de la estrategia de seguridad nacional en sus dos periodos. Durante la primera administración Trump, manifiesta escepticismo y ya prioriza un enfoque bilateral de relacionamiento. Biden lo restablece como un pilar fundamental y la segunda administración Trump lo desplaza, afirmando un enfoque bilateral mucho más enfático o exclusivo. Y en relación con la variable América Latina, durante los dos periodos Bush, América Latina tiene una presencia periférica. Durante las administraciones del presidente Obama, está presente desde la perspectiva de un balance entre desarrollo y seguridad. La primera administración Trump la analiza a partir del relanzamiento de la doctrina Monroe. La administración Biden la analiza o la define en su estrategia a partir de su alineamiento sobre democracia, autocracia. Y la segunda administración Trump la define como prioridad hemisférica a partir del llamado corolario Trump. Esta caracterización general pues, nos permite de alguna manera entender cuáles son las implicaciones para América Latina. Y yo creo que la primera implicación es que América Latina no es entendida como socio. Los países latinoamericanos no son socios, son un territorio de gestión o de implementación de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Es decir, hay un nuevo estatuto para la región. América Latina deja de ser un conjunto de socios con distintos niveles de alineamiento o desalineamiento que tienen agendas propias y que tenían cierta flexibilidad para que esas agendas pudieran convivir con los intereses nacionales de los Estados Unidos, para pasar a ser territorios gestionados como un espacio donde los objetivos de política exterior y de política de seguridad de Washington deben ser ejecutados con o sin la cooperación voluntaria de esos países. Es decir, como implicaciones fundamentales hay una reducción de la autonomía estratégica, hay una creciente presión sobre el relacionamiento externo, particularmente los vínculos con China, y hay un vaciado de relevancia en los instrumentos multilaterales que regulan las relaciones hemisféricas. Llámese OEA para todo el sistema interamericano, o llámese CELAC para América Latina, llámese UNASUR, etcétera, ¿no? Hay una pérdida de relevancia
geopolítica. El segundo elemento clave en términos de implicaciones es que se profundiza lo que llamaríamos una fragmentación regional entre países alineados y países autónomos. Y aquí es importante entender que el alineamiento puede derivar de afinidad ideológica o de alineamiento de intereses. Países como Ecuador, como El Salvador, como Argentina, como Paraguay, para citar algunos casos de mayor relevancia, pueden ser identificados como países ideológicamente afines, versus países como Guatemala, que puede ser percibido como ideológicamente no afín, pero sí alineado en torno a intereses de política. Para los países alineados, Washington ofrece lo que llamamos antes monedas de cambio. Es decir, la relación se basa en un intercambio de beneficios, de monedas de cambio que son necesarias. Y a partir de que se da ese alineamiento de intereses, Washington ofrece apoyo político, acceso a mercados y una cierta legitimidad o reconocimiento político internacional. Es el caso de la Argentina de Milei como un alineamiento ideológico, el caso de El Salvador del presidente Bukele que está siendo utilizado como un modelo de seguridad exportable, el caso del Ecuador del presidente Noboa con un enfoque centrado en cooperación antinarcóticos, el caso de Paraguay en donde el alineamiento ideológico se ve sumado además al reconocimiento de Taiwán y la cooperación en materia de seguridad. Para citar algunos rasgos que no explican la complejidad o el carácter multidimensional de la cooperación entre estos países aliados y Washington. Versus el otro segmento de países que, digamos, hacen una manifestación de un interés en conservar crecientes grados de autonomía sin que eso signifique no cooperación. Eso es muy importante. Es decir, hay cooperación, pero es una cooperación de carácter pragmática en ciertas áreas instrumentales, sin que esa cooperación signifique que estos países renuncien a lo que llamaríamos una articulación de relaciones externas de carácter silenciosas o de baja intensidad. Es el caso del Brasil del presidente Lula da Silva, con un enfoque muy marcado de apoyo al multilateralismo y un cierto énfasis en la diversificación de mercados, fundamentalmente su relación con China, más recientemente con India. El caso de México, de la presidenta Sheinbaum, en donde hay una coexistencia compleja, una relación bilateral profundamente intensa, en donde la administración, digamos, de Morena las administraciones de Morena intentan mantener una cierta autonomía estratégica para mantener relaciones con terceros países, a la vez de que sigue teniendo como mercado principal, digamos, a los Estados Unidos y una convivencia en materia de seguridad y migración particularmente compleja. Y es el caso de Colombia, al menos durante la administración del presidente Trump, en donde hemos sido testigos de ciertas tensiones abiertas o explícitas, más allá de narrativas, también en términos de cierto grado de desalineamiento de intereses, particularmente por el enfoque de paz total que en su momento lanza, digamos, la administración Petro y que entra en tensión con la lógica de respuesta militar de seguridad a la desarticulación de carteles del narcotráfico. Un tercer elemento, sin lugar a dudas, o una tercera implicación es lo que podríamos llamar una disputa de carácter geoeconómico, perdón, a el monopolio o el uso prioritario o privilegiado a militares críticos que existen en América Latina. Tenemos una situación de alta presión en torno al litio. Por ejemplo, Bolivia tiene las reservas, es el primer país en materia de reservas globales de litio. Aquí existe un factor de alta presión. El caso de Chile, que tiene importantes reservas de litio y cobre, también es definido como un país prioritario, lo cual implica alta presión, aunque hay un gobierno, en ambos casos hay gobiernos recientemente afines ideológicamente. El caso de Brasil en torno a tierras raras en Niobio, con un nivel de presión media. El caso de Perú, también en torno al cobre, con un nivel de presión media. Y el caso de Guatemala, para poner un ejemplo, digamos, en el caso centroamericano, en torno al níquel y al antimonio, que eso es algo que todavía está, digamos, en desarrollo.
Y eso me lleva entonces a decir, bueno, si tuviéramos que enfocar aún más para aterrizar en un país y cómo gestionar esa estrategia desde la perspectiva de un país, pensé que podía ser interesante, insisto, dada la sede de Flaxo que lidera esta maestría, poner el foco en el caso guatemalteco. Desde una perspectiva de cómo analizar e identificar puntos de entrada para la administración Arévalo y cualquier otra administración que venga en el futuro. Primero, habría que entender que Guatemala tiene cuatro factores de alta tensión estratégica desde la perspectiva de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Primero, migración irregular. Es uno de los principales países de origen de migración hacia los Estados Unidos, pero es además un amortiguador crítico en la cadena migratoria hacia la frontera sur. Segundo, narcotráfico. Guatemala es entendido como un corredor narco que es crítico, con células de crimen organizado transnacional operando en el territorio nacional. Tercero, un factor, en este caso no negativo, digamos desde la perspectiva de la estrategia de seguridad estadounidense, es que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Es uno de los 12 países en el mundo que mantienen relaciones formales con Taipei, lo cual se constituye un activo estratégico de primer orden para Washington, en su estrategia de contención de la influencia china en el hemisferio. Y el cuarto elemento es los minerales críticos, es decir, las reservas de níquel, el antimonio y otros minerales en menor medida que son objeto de atención en la competencia geoeconómica global Estados Unidos-China. Creo que el tema de la relación Guatemala-Taiwán como activo estratégico merece una reflexión específica en términos de que Guatemala es el país más poblado e importante de los 12 que aún reconocen a la República China de Taiwán, en el contexto de la Estrategia de Seguridad Nacional 2025, que es la estrategia que más veces ha mencionado Taiwán, 8 veces de manera precisa. Este reconocimiento tiene valor estratégico excepcional. Eso explica la visita temprana del secretario Rubio en febrero 2025, con elogios explícitos al vínculo de Guatemala con Taiwán y la promesa de facilitar inversión taiwanesa en Guatemala. La visita del presidente Arévalo a Taipei en el mes de junio, una visita de 5 días que firma una carta de intención para que Guatemala acceda a las capacidades en materia de producción y la ruta crítica logística de semiconductores, en donde Taiwán ocupa una posición privilegiada. eh, Explica la respuesta china de mayo en términos de la prohibición o la limitación de Beijing a ciertas importaciones de café, azúcar y macadamia guatemaltecos como represalia diplomática, y explica también en alguna medida algo que está latente ahí, que no es suficientemente analizado, y es que a pesar del alineamiento formal, hay una creciente expansión de las importaciones chinas a Guatemala, que pasaron de 2.400 millones de dólares en 2019 a poco más de 5.000 millones de dólares en el 2024, lo cual implica lo que podríamos llamar en términos geopolíticos y geoeconómicos una influencia indirecta creciente de China en Guatemala, a pesar de no tener formalmente relaciones diplomáticas. Otro elemento clave desde la perspectiva de esta relación, digamos, de la posición de la administración Arévalo de Guatemala frente a esta nueva estrategia de seguridad, es lo que podríamos llamar una suerte de bifurcación política de la administración Arévalo. Hay una tensión que podríamos denominar estructural entre la identidad político-ideológica del gobierno, autodefinido como un gobierno de centro-izquierda o de izquierda democrática, versus las demandas de seguridad y respuesta militar a los problemas migratorios y de combate al narcotráfico que impone la estrategia de seguridad de los Estados Unidos 2025. Es decir, una tensión entre una identidad democrática que pone énfasis en el respeto a la democracia y el Estado de Derecho como eje de política exterior, la preeminencia de los derechos humanos como criterio de cooperación, la supervisión parlamentaria de acuerdos de seguridad que ha sido manifestada de manera intencionada por la administración Arévalo, en alguna medida para reducir presión de la administración Trump, y la idea de intentar articular una identidad regional de carácter latinoamericano.
versus las demandas centradas en seguridad en materia de cooperación antinarcóticos con énfasis en operaciones conjuntas, acuerdos de tercer país seguro para aumento de deportaciones masivas hacia Guatemala, exclusión de actores chinos en materia de infraestructura y una política más activa de extradiciones sin supervisión civil. Y esta tensión se ha visto reflejada en 3 episodios muy visibles. eh, el reclamo de supervisión del Congreso sobre los pactos de seguridad que pueda establecer la administración Arévalo con la administración Trump, que además sirve de cierto manto de protección a la administración Arévalo eh, ante la presunta presión de la administración Trump para que el gobierno de Guatemala permita operaciones conjuntas de carácter militar en territorio guatemalteco. La exclusión de la cumbre del Escudo de las Américas de marzo de este año y los desacuerdos en torno a ataques conjuntos antinarcóticos, documentados fundamentalmente por el New York Times. Ahora bien, a partir de estos elementos, pareciera que pueden haber algunos puntos de entrada o algunos puntos de gestión desde la política exterior. Primero es tratar de institucionalizar la cooperación en seguridad. Es decir, todo acuerdo de cooperación debe ser ratificado por el Congreso, debe de ser transparente y razonablemente coherente con la Constitución Política Guatemalteca. Eso podría prevenir la captura política por actores que busquen debilitar las instituciones civiles para privilegiar respuestas de carácter militar. Segundo, capitalizar el vínculo con Taiwán como palanca de desarrollo, es decir, traducir e implementar el acuerdo en materia de semiconductores en programas concretos de formación técnica e inversión, usar el vínculo para obtener compromisos de Washington en materia de infraestructura y desarrollo, por ejemplo. Tercero, activar la palanca de minerales críticos, es decir, fundamentalmente a partir de la exploración de mecanismos de diálogo con Washington sobre cadenas de suministro, ofreciendo acceso preferencial a cambio de inversión en infraestructura y capacidad estatal. Mantener la diversificación de relaciones externas, particularmente con Europa, Japón, Corea del Sur, y la relación privilegiada con organismos multilaterales que han caracterizado a la administración Arévalo desde la transición de gobierno en el año 2023. Eso podría ser un intento de una póliza de seguro con efecto limitado, pero póliza de seguro a final de cuentas, contra la dependencia excesiva hacia los Estados Unidos y un mejor argumento o un ligero mayor espacio de negociación. Y la articulación de posiciones o el intento de la articulación de posiciones regionales en el marco de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. Sé que el SICA está a la baja, estamos en el momento más bajo de diálogo político intragobiernos en el Sistema de Integración Centroamericana, pero lo regional sigue siendo un espacio de acción política importante. Y si lo vemos desde puntos de entrada de la política de seguridad, la profesionalización de las fuerzas antes de ampliar el mandato de seguridad y los alcances de las acciones de seguridad, es decir, condicionar la ampliación de la cooperación a reformas previas en materia de veto, rendición de cuentas y supervisión civil de las fuerzas de seguridad y sus acciones de combate al narcotráfico o a flujos migratorios irregulares, el fortalecimiento de la inteligencia civil en torno al crimen organizado, es decir, intentar redirigir la cooperación hacia la CIE, por ejemplo, o hacia el Ministerio Público. Ya la FESI pues, está en proceso de desaparición. Para los que no son guatemaltecos, la FESI es una fiscalía especializada para combatir la impunidad, surgida en el contexto de la presencia previa de una Comisión Internacional contra la Impunidad que existió en Guatemala entre el año 2006 y el año 2019, que podría ser un instrumento para atacar redes financieras y de corrupción, que ha demostrado ser instrumento efectivo y sostenible, incluso más allá que la militarización del combate a la seguridad, digamos, al crimen organizado. Un tercer elemento, el uso de la designación como grupos terroristas transnacionales como un instrumento de política interior, es decir, el uso de la presión de Washington para extraditar puede servir para enfrentar actores de crimen organizado que han capturado sectores o segmentos del Estado guatemalteco o incluso territorios dentro de la geografía de Guatemala. Y finalmente, la posibilidad de construir una narrativa de seguridad propia ante la ciudadanía, es decir, la necesidad de una comunicación estratégica clara que compense los relatos hegemónicos predominantes
que hacen prever respuestas de carácter militar, un enfoque mucho más centrado en la securitivización del desarrollo. Esos elementos me llevan a la conclusión y con esto terminaría pues mi exposición. La tesis central que he querido compartir con ustedes la noche de hoy es que la Estrategia 2025 de Seguridad Nacional de los Estados Unidos redefine el hemisferio occidental como esfera de control exclusivo de Washington. La pregunta para Guatemala, que es la pregunta para América Latina en su conjunto, es cómo puede cooperarse sin que esa cooperación implique una renuncia completa a la autonomía estratégica o la supeditación unilateral a los intereses de política exterior y de política de seguridad de los Estados Unidos. Es decir, no, el debate no es si se coopera o no, es cómo se coopera, en qué términos, con qué límites y con qué salvaguardas, en términos de prevalencia del Estado de Derecho y de la soberanía nacional. Es decir, cómo y los otros elementos clave es, uno, la región responde, desgraciadamente, de manera fragmentada, con una cierta tendencia que predomine un acomodamiento táctico y con una cierta capacidad de conservar un grado de diversificación de relaciones internacionales, aunque diría de baja intensidad o de manera silenciosa. Segundo, Guatemala pareciera ser un país, uno de los países de la región que tiene más margen de negociación del que se percibe, no solo por las dinámicas migratorias de narcotráfico, sino por la disposición de minerales críticos y las relaciones con Taiwán. Esos son bienes o haberes que otros países de América Latina no tienen, u otros países particularmente de Centroamérica no tienen. La posibilidad de aprovechar ese margen requiere de capacidad estatal, coherencia institucional, pero fundamentalmente visión estratégica. Es decir, necesitamos entender que esta estrategia tiene vigencia para un plazo, digamos, razonablemente mediano y hay que construir escenarios en torno a la permanencia o no de esta estrategia más allá del ciclo de la administración del presidente Trump. Y finalmente la idea de que la superposición de la geopolítica sobre la gobernanza internacional pareciera, opinión personal, desgraciadamente, que no es un asunto temporal, sino que probablemente se convierta en la nueva normalidad en materia del sistema internacional que existe hoy y que viene. Eso es lo que tenía para compartir la noche de hoy con ustedes y bueno, espero que haya sido, digamos, de interés, más allá de que ya empezó el partido con México, puede que estemos perdiendo atención como resultado del Mundial de Estados Unidos, México, Canadá. Muchísimas gracias, estimado Eduardo. Ahora vamos a dar paso a un periodo de preguntas que él responderá muy gentilmente y para ello pido la colaboración de nuestra colega Amanda, de manera que podamos administrar las intervenciones de las y los participantes. Ya tenemos una pregunta en el chat de este Zoom. Ujú. Dice, si hay países ideológicamente alienados, ¿cuál ideología que vertebra esas relaciones? O sea, ¿qué ideología es la que define esas relaciones? Bueno, Bueno, mire, yo creo que voy a ponerlo así, en el enfoque político de la administración Trump conviven dos perfiles, dos identidades, incluso me atrevería a decir. Una identidad ideológica, que es la que en su oportunidad quedó claramente dibujada en lo que se llamó el Proyecto 2025, que coordinó Heritage Foundation, con otra serie de fundaciones y tanques de pensamiento del orden conservador estadounidense, y que básicamente, pues lo que ha lanzado es lo que coloquialmente hoy se conoce en el mundo
como una guerra de carácter cultural. La guerra cultural es un intento de depurar de elementos de ideología progresista el sistema internacional, pero también la política exterior y la política interna de los Estados Unidos. Lo que ustedes han visto en las tensiones entre el financiamiento de la investigación científica en los Estados Unidos, entre las tensiones entre la administración Trump y las universidades, por ejemplo, que incluso han sido judicializadas en el caso de una de las universidades más reconocidas como Harvard. Las tensiones en torno a la depuración, digamos, de los contenidos educativos, las resoluciones judiciales de corte conservador que restringen derechos de digamos, de identidades sexuales diferentes o diversas, la depuración de las áreas de inversión internacional de los Estados Unidos en el sistema de las Naciones Unidas o en el sistema interamericano, suprimiendo el financiamiento a programas enfocados en derechos, por ejemplo, derechos reproductivos, salud, etcétera, cosas por el estilo, son ejemplos de esa dimensión ideológica. Y desde esa dimensión ideológica es que se privilegió la idea y lo anunció el secretario Rubio desde su comparecencia antes de ser ratificado en el Senado como secretario de Estado. Estados Unidos iba a premiar a los aliados ideológicos, a los aliados ideológicos. Es decir, ser aliado ideológico de los Estados Unidos merecía premio, no castigo. Eso fue un poco más o menos la expresión del entonces nominado como secretario de Estado estadounidense. Y esa guerra ideológica se lleva a América Latina en una lógica de contención de gobiernos de izquierda. Y por eso, incluso manifestaciones directas de intervención o interferencia en procesos electorales. Las manifestaciones de apoyo, por ejemplo, a Tito Asfura en el caso de Honduras, las manifestaciones de apoyo al hoy presidente electo de la Espriella en el caso colombiano, son ejemplos apenas simbólicos, pero no de menor relevancia, de ese intento de erradicar gobiernos de izquierda. Vamos a ver qué va, por ejemplo, qué puede ocurrir en la elección brasileña, que es una elección además digamos que puede terminar de redefinir si América Latina va a girar efectivamente hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, como hemos visto en los últimos años. La segunda dimensión es la dimensión transaccional. De esa ya hablamos. Es la lógica centrada en intereses y en la construcción de acuerdos bilaterales en torno a intereses, o el uso de mecanismos de coerción para que haya alineamiento de intereses. Ahí entran países como Guatemala o como México, ideológicamente percibidos como adversos, o sea, no afines, pero que sí pueden llegar a acuerdos de cooperación basados en intereses, en bienes, en monedas de cambio, para utilizar la expresión por la que opté durante la presentación. Entonces, lo que estamos viendo es eso, es la idea de que no solo hay que excluir poderes extrarregionales, contener narco, contener migración, sino que además hay que limpiar, para decirlo de alguna manera, la región de influencias comunistas, que es una expresión que están utilizando tanto en el ámbito interno como en el ámbito exterior. A eso se refiere esta alianza, digamos, ideológicamente afín del escudo de las Américas, en donde solo gobiernos ideológicamente afines hoy forman parte. Los que forman parte por afinidad explícita o aquellos gobiernos que han optado por alinearse, esa es mi interpretación en el caso costarricense, el caso del gobierno del presidente Chávez y ahora de la presidenta Fernández, que sin ser de origen un proyecto de carácter conservador, adopta un relato conservador, me parece a mí más que por interés de afinidad o de formar parte del club de amigos de la nueva administración estadounidense. Sí, gracias, doctor. Hay tres preguntas en fila. La Ujú. segunda es, ¿qué papel desempeña el intercambio de inteligencia en la seguridad nacional? Voy a hacer todas para que, o Sí. quieres responder una a una. No, no, si quiere podemos hacerlo juntos, sí. Sí, la siguiente es, ¿no Gracias. existe el riesgo de que la securitización de la migración, la influencia china
y el crimen organizado termina desplazando problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la debilidad institucional que desde una perspectiva guatemalteca constituyen las verdaderas amenazas a la seguridad del Estado. Esa es la Ujú. segunda. La siguiente es: la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos fortalece la seguridad de Guatemala o incrementa su dependencia estratégica. Y Ujú. bueno, quedan dos más, entraron ahorita. Este nuevo orden mundial podría derivar en el renacimiento de los protectorados, en el sentido de que los países periféricos necesiten alguna figura parecida para poder sobrevivir. Si quieres, dejo ahí y quedan dos en tienda. Muy bien. Bueno, mire, efectivamente, voy a ponerlo así, la preeminencia del enfoque de seguridad y de una seguridad centrada en la respuesta militar es uno de los elementos constitutivos de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 2025. ¿Cuál es el papel que la inteligencia juega? Es, sin lugar a dudas, un papel central. Aunque pareciera que los Estados Unidos apuestan más por sus capacidades propias de inteligencia que por depender de las capacidades de inteligencia de los países aliados o socios. Pero juega un papel central. ¿Por qué? Porque quieren, digamos, son intervenciones de carácter quirúrgico. ¿A qué me refiero? No es lo que no es lo que pasó en Irak, perdón, en Irán, una intervención militar mucho más comprensiva. Estamos hablando de intervenciones como las de Venezuela, la captura, digamos, de un líder político que es calificado como delincuente o como una amenaza a la seguridad nacional, el caso del señor Maduro, o intervenciones quirúrgicas sobre barcos en el Caribe, lanchas en el Caribe, lo que hemos estado viendo, o intervenciones de carácter quirúrgico en la extradición de líderes del narcotráfico. ¿Me explico? Estamos hablando para ese tipo de intervenciones que no son de carácter masivo, sino de carácter enfocado, la inteligencia juega un papel central. Y sí, está previsto en las conversaciones bilaterales la cooperación en materia de intercambio de información, pero desde mi perspectiva creo que Estados Unidos apuesta mucho más por sus propias capacidades de inteligencia que por fortalecer las capacidades de inteligencia estratégica que puedan jugar, que puedan tener los países aliados. Ahora bien, estamos hablando de un enfoque de inteligencia más centrado en la inteligencia militar que en la inteligencia civil, pero es algo que me parece que va a estar definido mucho en la medida en que quede claro los ejes de acuerdo o desacuerdo entre los países en el marco de este entendimiento bilateral que privilegia a Washington. Ahora bien, en relación con la segunda pregunta, sin lugar a dudas, no solo se desplazan los problemas estructurales del desarrollo, sino se desplazan digamos, el debate para mí central sobre democracia y derechos humanos. Eso está ahí, está dibujado, está presente. De la misma manera de que si hay un gobierno de carácter autocrático, no es un elemento, digamos, clave, o es un elemento de limitación. Estamos hablando de la misma manera que los problemas, digamos, estructurales del desarrollo no están claramente mapeados. Es decir, por ejemplo, el debate que había sobre las causas estructurales de la migración no es que haya desaparecido, pero es que se ha vuelto subalterno de la preocupación de la respuesta, digamos, a los flujos migratorios desde la política de seguridad y control. Es decir, se vuelven subsidiarios o se vuelven marginales. Ahora bien, ¿en qué medida se vuelva marginal, subsidiario o desaparezcan como prioridad? Otra vez va a depender de las capacidades de relacionamiento bilateral de los gobiernos. Es decir, de la capacidad de que los gobiernos, digamos, latinoamericanos, pongan en la mesa de la negociación
o sea, tengan una cierta capacidad de doble vía en el establecimiento de esas relaciones de transaccionalidad. Es decir, no va a venir, voy a ponerlo de otra manera, no va a venir como parte del menú de negociación que trae la administración Trump, pero nada inhibe a los gobiernos latinoamericanos de ponerlo en la mesa. Si se logra alinear, ¿no?, con las respuestas demandadas y las métricas de cumplimiento que la administración Trump quiere en materia de reducción de flujos de drogas, reducción de flujos migratorios o reducción de influencia china. Em, Yendo a la tercera pregunta, creo que la respuesta no tiene, desgraciadamente, pérdida. Creo que el modelo de cooperación centrada digamos, dibujada por la estrategia de seguridad, busca reforzar la dependencia estratégica de América Latina de los Estados Unidos, en lo económico, en lo político y en lo militar. Y eso no es una interpretación. Si ustedes leen el documento de la estrategia, es explícita su manifestación. Entonces creo que eh, no es una época, voy a ponerlo así, en donde vayamos a ver resultados extraordinarios en términos de diversificación de relaciones exteriores, de un abordaje mucho más amplio y diversificado de las políticas de seguridad, etcétera. Creo que, digamos, América Latina entra en un tiempo en donde los márgenes de maniobra son más reducidos, porque la intención explícita de utilizar recursos de poder vía incentivos o vía condicionamiento por parte de la administración Trump está explícitamente establecida en la estrategia 2027. Y sí, no se puede descartar que esto signifique, no solo desde la perspectiva Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos porque eso es es la materia que nos ocupa hoy. Pero si ustedes ven esa racionalidad geopolítica de ampliar influencia territorial y ejercer influencia territorial desde una perspectiva geoestratégica, es la misma, la racionalidad de la administración Trump es la misma racionalidad de la administración del presidente Putin, en el caso ruso y su invasión en su momento a Crimea, su invasión en su momento a Georgia y la invasión que enfrenta Ucrania ahora en el Donbass y las otras zonas, digamos, objeto digamos, de conflicto armado en ese momento entre Rusia y Ucrania. Y si ustedes ven, esa misma lectura geopolítica y geoestratégica está presente en el diseño de la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda china. Nada más que a partir de mecanismos de poder no de carácter militar, sino de una lógica de inversión económica estratégica en infraestructura y control de rutas logísticas estratégicas en el mundo. Es decir, sí, no se puede descartar que vayamos a una época en donde el debilitamiento del sistema internacional centrado en normas e instituciones permita el establecimiento de zonas de influencia. No sé si protectorados propiamente dicho, pero sí zonas de influencia en donde el ejercicio del poder hegemónico de las potencias se vuelva mucho más evidente. Sí, nos quedan dos, doctor. Ujú. Las siguientes son la, perdón, la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 podría condicionar todas las dinámicas electorales de la región LATAM o Ujú. LATAM. Sí. Y ay, ahora hay una más, perdón. Sí. Ujú. Entonces, las últimas dos son, ¿cómo puede Guatemala convertir la rivalidad geopolítica entre ambas potencias, China y Estados Unidos, en una oportunidad para diversificar inversiones, fortalecer su estructura y ampliar el mercado sin comprometer su soberanía? Ujú. ¿Verdad? Ujú. Entonces ahí comenta la misma colega, dice, si decidiera Guatemala obtener relaciones diplomáticas comerciales con China, Ujú. ¿sería considerado una amenaza de la seguridad de Estados Unidos? Y digamos la última, que también es bastante amplia.
Nos comentan ahí, eh, perdón. La presente administración del presidente Donald Trump, del presidente, perdón, ha llevado a la teoría realiza a los hechos mediante la Orden Ejecutiva 1457, consolidando lo que analistas y el propio mandatario designa como doctrina Monroe. Digamos, en esa misma, él comenta que esa designación de la MS-13 y Barrio 18, que son maras, obviamente, como organizaciones terroristas extranjeras, y tras demostrar su disposición al uso del poder duro, unilateral en el hemisferio, como ocurrió en el 2026. Entonces, ahí comenta el colega. Ujú. ¿Cómo es posible, digamos, en Guatemala, un país soberano que combate diariamente la violencia de las pandillas y el narcotráfico con recursos de esta doctrina? Ujú. Bueno, mire, creo que la pregunta sobre elecciones, la realidad pues nos la está demostrando, o sea, nos está dando la respuesta. Eh, Vivimos una época en donde lo que yo llamaría la contención diplomática convencionalmente aceptada, de que de que terceros países no emiten opiniones sobre política interior de los otros países, si no desaparecido, se ha vuelto extremadamente difusa. Es decir, ya no hay límites. No solo hemos escuchado a presidentes como Petro opinar sobre otros países, de la misma manera que hemos escuchado a Noboa opinar sobre sobre Colombia, por ejemplo, a Milei opinar sobre política interior de otros países, etcétera. O sea, tenemos una época en donde el principio de no intervención, no solo en términos formales, sino en términos de relatos, ya no aparece claramente establecido como un principio de política exterior o de relacionamiento entre los estados. Eso significa que las formas de interferencia, tanto en el ámbito narrativo como eventualmente a través de medios mucho más explícitos, pueden formar parte del elenco de recursos o instrumentos de aplicación de una política exterior o de la política de seguridad. Y eso, insisto, es explícito en el diseño de la estrategia de seguridad nacional del gobierno estadounidense actual. ¿Significa que van a interferir de manera dura en las elecciones? Hasta ahora no hay evidencia de eso, pero sí que hay una tentación a definir gobiernos como amigos o enemigos, o a definir gobiernos como afines ideológicamente o no, y sí una intención explícita de erradicar gobiernos de izquierda en América Latina. Y bueno, desde el ex que lanza el presidente Trump en noviembre del año pasado, 3 días antes de las elecciones hondureñas, apoyando al hoy presidente Asfura, hasta el apoyo explícito a De la Espriella para la segunda vuelta colombiana, pues vemos ejemplos que no se presentaron, por ejemplo, en el Perú. En el Perú no hubo declaraciones de la administración estadounidense ni a favor de doña Keiko, la actual presidenta electa, ni en contra del señor Sánchez, que representa un proyecto de izquierda o concebido como un proyecto de izquierda alineado con el expresidente Castillo, etcétera. Entonces sí tenemos, digamos, evidencia de que al menos hay una intención política de tener gobiernos ideológicamente aliados en el marco de esta identidad cultural de derechas o de nuevas derechas, mucho más conservadoras que encarna la administración Trump, pero que encuentra réplicas en otros países, no solo en América Latina, sino en Europa e incluso en Asia. Entonces sí, no se puede descartar, aunque no está expresamente
manifiesto en la estrategia, ni expresamente aplicado en todos los ciclos electorales. Como te digo, en Costa Rica no se presentó ningún tipo de manifestación, en Perú tampoco, pero sí en Colombia y en Honduras, para hablar de las últimas 4 elecciones que hemos tenido en la región latinoamericana. Vamos a ver, ahorita que viene Brasil, que es un país, digamos, por su tamaño, por la importancia de su mercado, por el nivel de diversificación y su peso exterior a nivel global como parte de los BRICS, en qué medida la administración Trump decide o no hacer algún tipo de manifestación, aunque ya indirectamente pues ha manifestado apoyo al expresidente Bolsonaro y a sus hijos, ¿verdad? Como lo demostró que el hijo eh, Bolsonaro, que está en contienda contra el presidente Lula, fuera recibido en Washington de una manera bastante explícita. ¿En qué medida la rivalidad geopolítica puede ser una oportunidad? Mire, sin lugar a dudas, voy a ponerlo así, puede ser definida como una oportunidad. Ahora bien, lo que tienen que entender los gobiernos latinoamericanos, particularmente gobiernos de países pequeños como los que conformamos Centroamérica, es que también puede significar una vulnerabilidad también estratégica o una amenaza estratégica. ¿Por qué? Porque si ustedes leen nuevamente de manera detallada la estrategia de seguridad nacional, se habla de, no solo, como bien plantea en su discurso Juan José Flores, en su pregunta Juan José Flores, en su argumentación, perdón, no solo habilita un marco legal, ¿verdad? Sino que habilita un marco político y militar de intervención. En la medida en que, por ejemplo, Guatemala decidiera establecer relaciones con China, rompiendo con Taiwán, primero significaría que Guatemala perdería uno de sus principales saberes, que permite a la actual administración, concebida como adversaria en términos ideológicos, pero como aliada en términos de alineamiento de intereses, significaría que pierde uno de sus principales saberes políticos para establecer un marco de entendimiento y de coexistencia, digamos, con la administración republicana del presidente Trump. Es decir, representa, voy a ponerlo así, tanto oportunidad como amenaza. Ahora bien, insisto, va a depender de una lectura estratégica y creo que aquí la clave es la gestión estratégica de los tiempos políticos. Es decir, puede manejarse un poco al estilo de lo que hemos visto, digamos, con Brasil, una estrategia de diversificación que no amenace la coexistencia el interés nacional de estos países con los intereses nacionales del gobierno estadounidense. Pero es un equilibrio difícil y es un equilibrio precario y bien entendemos también que además no son equilibrios estables, sino son lo que llamaríamos equilibrios volátiles, en el sentido de que pueden haber cambios anímicos, cambios ambientales, cambios coyunturales, no solo en los relatos, sino en la forma en que se utilizan los recursos de poder o de coerción por parte de la administración del presidente Trump. Em, y bueno, la última pregunta, que es la de Juan José, eh, sobre el uso, digamos, de la designación como organización terrorista de las maras. Bueno, yo creo que, voy a ponerlo así, en la medida de que esa designación habilita legalmente al presidente Trump a poder intervenir militarmente sin la anuencia del país receptor, en este caso Guatemala, en su territorio con acciones de carácter militar, eso representa sin lugar a dudas una amenaza a la soberanía. En la medida en que los gobiernos nacionales, en este caso Guatemala, utilicen esa designación para alimentar una política doméstica de seguridad que les ayude a limitar el control territorial, la influencia política y la capacidad de captura de ciertas áreas funcionales del Estado por parte de estos grupos criminales, puede ser un factor de beneficio. La clave está
cómo se formula una política de seguridad interior, de seguridad pública en este caso, o si se quiere más comprensivamente, de seguridad ciudadana en el caso guatemalteco, que permita que estos instrumentos legales que habilitan formas de cooperación militar también puedan habilitar formas de cooperación en inteligencia, formas de cooperación en fortalecimiento de fuerzas de seguridad sin abandonar el control civil de las fuerzas de seguridad y permitan una respuesta más comprensiva al fenómeno, por ejemplo, de maras y pandillas, que va más allá de la idea de que son un instrumento terrorista o una fuerza terrorista transnacional. Es decir, creo que la clave es en qué medida el gobierno guatemalteco puede formar una política de un enfoque más sistémico, que debo decir, uno la intuye en el relato político de la administración Arévalo, aunque no está explícitamente formulada como una política pública, digamos, más comprensiva de seguridad. Pero yo te diría que hay espacio para que esta designación pueda convertirse en un recurso de política interior que favorezca fortalecimiento de fuerzas de seguridad, recursos extraordinarios en materia de inteligencia, cooperación técnica, fortalecimiento de capacidades de persecución criminal, fortalecimiento de capacidades no sé, de intervención territorial, etcétera. O sea, podemos, pero la clave va a ser en qué medida el gobierno nacional cuente con una política en donde este tipo de recursos se incorpore como un recurso específico que viene a enriquecer una política mucho más sistémica y comprensiva, que responda no solo a las capacidades, digamos, de generar amenaza en materia de seguridad, sino que actúe sobre las causas estructurales que explican el surgimiento, maduración y expansión de la influencia de las maras y pandillas en un país como Guatemala. No parece que haya más preguntas, Amanda. No, por el momento ya no. Muy bien. Hemos tenido hoy una exposición amplia, integral, comprensiva de todo el tema de la agenda de seguridad de los Estados Unidos de América, de sus implicaciones para América Latina y como un plus, diría yo, que nos brindó el doctor Núñez, pues también un aterrizaje mayor hacia Centroamérica y hacia Guatemala en particular. Así que en realidad la jornada de hoy ha sido sumamente enriquecedora. Le agradecemos su amplia exposición y sobre todo su disposición a colaborar con Flaxo. Consideramos al doctor Núñez un aliado de Flaxo sede Guatemala, ya que nos apoyó también en el diplomado introductorio de la maestría e incluso nos acompañó en la graduación de la promoción del diplomado. Así que no tenemos palabras para agradecerle esta identificación y esta solidaridad con Guatemala que lo demuestra con su presencia siempre activa y sobre todo este apoyo y esta colaboración con Flaxo. Con esto yo daría por terminada la jornada de hoy y les invitamos a conectarse de nuevo. Hoy estamos a martes, el jueves vamos a tener ya una de nuestras primeras clases sobre los contenidos establecidos. Amanda, le dejo la palabra a usted para algunas indicaciones de cierre y Eduardo, de nuevo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por tu aporte. Un verdadero placer y les deseo el mayor éxito en esta aventura académica. Eh, Gracias. chao, gracias. Sí, colegas, antes de irnos, y quiero comentarles que mañana enviaré información para que tengamos acceso a la plataforma Moodle, que es el espacio donde se va a subir la información del contenido de cada curso de la maestría y también ahí habrá recursos de video de cada sesión que vamos llevando y el mismo material que los docentes van a usar para su impartir cada curso.
También ahí tenemos alguna actividad docente que sea virtual, pero eso dependerá de cada docente. Asimismo, habrá ahí algún espacio para que ustedes, cualquier duda que tengan, la suban ahí. Pero les recuerdo que estoy de este lado, vía WhatsApp, para responder cada interrogante que tengan. Cambio. Muy bien, muchísimas gracias a nuestra colega, estimada Amanda. Bueno, vamos a terminar con esta clase. Les deseamos que tengan un feliz descanso, que hayan recuperado energías en este asueto de larga duración que tuvimos en el fin de semana y que iniciemos con muchísimo entusiasmo y responsabilidad estas jornadas de la maestría en seguridad estratégica que estamos seguros que va a ser un éxito para el fortalecimiento de sus capacidades. Muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Buenas Feliz noche a noches. Muchas todos. gracias, buenas noches. Feliz noche, gracias.